El Tribunal Constitucional anula en toda su integridad todos los puntos de la resolución y eso, desde luego, a la inmensa mayoría de los españoles que creemos en España, en la soberanía nacional, en la igualdad de los españoles, nos alegra y mucho. Buenas noches. Una noticia que alegra a los españoles que creemos en España. Palabras del presidente del Gobierno al conocer la sentencia del Constitucional que anula la resolución de desconexión con nuestro país del Parlamento de Cataluña. Lo vemos ya en las 5 W. El Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad y en un tiempo récord sin precedentes en el Tribunal de Garantías anular la resolución independentista aprobada por el Parlamento el 9 de noviembre y lo hace al considerar que la resolución vulnera no solo 3 artículos de la Constitución, sino también 2 epígrafes del Estatuto de Cataluña. Tras la noticia, tanto el líder del Ejecutivo como el jefe de la oposición han manifestado su satisfacción por el sentido de la sentencia. Sin embargo, desde el Gobierno, Francesc Homs ha calificado la decisión de cuestión política derivada de los intereses de un grupo de magistrados que son elegidos por el Gobierno y por el Poder Central español. La sentencia, sin embargo, no insiste en el apercibimiento de obligación que ya comunicó personalmente a 21 altos cargos de la Administración autonómica, tanto de la Generalitat como del Parlament, y entre los que se encuentran la presidenta del mismo, Carme Forcadell, y el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas. La anulación de la resolución ha sido por unanimidad, sin un solo voto discrepante. Desde el Tribunal recuerdan que la Constitución es una norma superior a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos, pero no se queda ahí porque además considera que se vulnera el artículo número 1 del propio Estatut, que señala que Cataluña dispone de autogobierno como comunidad autónoma sujeta a la Constitución y a su propio Estatuto. Quedan, por tanto, pendientes los recursos de amparo presentados por PP, PSOE y Ciudadanos por la forma en que se tramitó la resolución, pero la cuestión mollar, la del inicio del proceso de desconexión, ha saltado por los aires antes de que dé comienzo la campaña electoral. Sexta W, ¿darán marcha atrás los impulsores de la resolución o continuarán adelante con su desafío editorial? Con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues por la cuenta que les trae, sí, debieran dar marcha atrás. Pero paradójicamente los separatistas catalanes son tan españoles, tan genuinamente españoles, que no lo harán porque su código de conducta política y personal es el hispánico y secular sostenella y no enmendalla. Las CUP ya han llamado abiertamente a la desobediencia y los ayuntamientos catalanes que están siendo investigados por la Audiencia Nacional por sedición y rebelión ya han dicho que si los jueces españoles quieren papeles, que venga la Guardia Civil a buscarlos. Para que la Generalitat y el Parlamento catalán den marcha atrás, a tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional, haría falta que el alto tribunal inspirase un respeto del que carece, especialmente en Cataluña. Motu propio, los separatistas no van a dar marcha atrás. Tienen razón los alcaldes catalanes rebeldes y sediciosos. Para que den marcha atrás, a lo mejor tiene que ir la Guardia Civil a enseñarles los papeles del Tribunal Constitucional, porque en los momentos de crisis letal hay un respeto de curso perfectamente legal que es el que surge del miedo. El paro ha bajado en 27.000 personas respecto al mes de octubre y en comparación interanual marca la mayor caída en un mes de noviembre de toda la serie histórica iniciada en el año 96. Con estas cifras se logra romper la tendencia en aumento que habían marcado los 3 meses anteriores. Tras conocer las cifras, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegura que el empleo ha llegado a España intensamente y para quedarse. Esta Navidad parece que va a ser una buena Navidad en términos de empleo. La campaña que se iniciará fundamentalmente a partir de estos primeros días de diciembre hasta final de enero, pues augura más de 850.000 contrataciones y eso es la esperanza de mucha gente. 7 años después de que el gobierno de Estados Unidos prometiera cerrar la cárcel de Guantánamo en la primera campaña electoral de Barack Obama hacia la presidencia, ahora dicen que deben rechazar el plan elaborado por considerarlo demasiado costoso. Según fuentes del New York Times, la propuesta presentada por el Ministerio estadounidense ascendía a $600 millones, una cifra considerada excesiva por la administración que dirige el presidente de Estados Unidos.
Durante el primer semestre del año 2015 se han producido más muertes que nacimientos. Así lo han revelado las nuevas cifras del INE, que muestran cómo de enero a junio se han producido un 10,5% más de defunciones que en el mismo periodo del año pasado. De confirmarse estos datos, se retomaría la tendencia decreciente en el número de nacimientos iniciada en el año 2008, tras interrumpirse por el incremento experimentado en el año 2014. Una circunstancia, dicen, que no se daba en España desde la Guerra Civil. Hoy miércoles, en nuestra cita con la historia, abordaremos una de las tradiciones más sonadas en estas fechas navideñas, el Belén. Pero ¿sabemos realmente cuándo debemos ponerlo y por qué? ¿Es una tradición exclusivamente española o también lo ponen en otros países? Resolveremos estas cuestiones y muchas más de la mano del historiador Fernando Paz. Y en los deportes, Juanma, está jugando ya el Barça y hay, ya creo, hasta gol. Sí, además, nada más comenzar el informativo, hay una noticia de última hora también en deportes. El Barça, efectivamente, como decías, Beatriz, en el Camp Nou está jugando esa vuelta de 16avos de final ante el villanovense Luis Enrique, que le estábamos viendo justo en pantalla en el entrenamiento previo. No ha elegido a ninguno de sus habituales, salvo Alves, que ha sido precisamente el que ha marcado gol. Precisamente ahora, con este resultado, el Barcelona ya estaría pasando su ronda a octavos. Unos octavos en los que quiere estar el Real Madrid, que juega en apenas 2 horas. En el tiempo de deportes ampliaremos información sobre la Copa del Rey y también sobre esa declaración de Benzema. Hoy hemos conocido el mejor dato de bajada del paro en un mes de noviembre en toda la historia de nuestro país. Eso, sin duda alguna, es un acicate y eso, sin duda alguna, nos da ánimos para seguir trabajando con intensidad en el futuro en lo que es el mayor objetivo nacional de nuestro país, que es seguir reduciendo el desempleo. El paro baja en 27.071 personas en el mes de noviembre respecto al mes anterior, con lo que el total de desempleados en nuestro país se sitúa en casi 4.150.000 personas. Este descenso del desempleo, que se produce tras 3 meses consecutivos de subidas, es el más pronunciado en un mes de noviembre en toda la serie histórica, según ha destacado la ministra del ramo, Fátima Báñez. Además, las cifras del paro se reducen en todos los sectores económicos, especialmente en el de la construcción, donde bajó en más de 10.000 personas, en la agricultura, donde disminuyó en 7.150 parados. Y respecto a los jóvenes también hay buenas noticias. Hoy hay en España 5.240 personas menores de 25 años menos en situación de desempleo. Y si lo miramos por comunidades, Andalucía va a la cabeza con 17.900 parados menos frente a La Rioja, donde solo 287 personas encontraron trabajo. La afiliación a la Seguridad Social también crece, aunque lo hace en menor medida, ligeramente, 1.620 cotizantes más. Llega de las ramas de la actividades como la educación, el comercio y la construcción. Hoy, además, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado que durante las próximas Navidades se crearán en España 850.000 puestos de trabajo. Esta Navidad parece que va a ser una buena Navidad en términos de empleo. La campaña, que se iniciará fundamentalmente a partir de estos primeros días de diciembre hasta final de enero, pues auguran más de 850.000 contrataciones, y eso es la esperanza de mucha gente. Desde el PP se han felicitado por los buenos datos, desde el secretario de Estado hasta María Dolores de Cospedal, pasando por el ministro de Industria o la presidenta del PP en Madrid. Todos coinciden en que las cifras demuestran que la hoja de ruta es eficaz. Nunca había bajado el paro en noviembre hasta en esta legislatura, es decir, debe ser que el paro en noviembre empieza a bajar con Rajoy. La hoja de ruta que trazamos a principio de la legislatura pues ha sido una hoja de ruta eficaz, por cuanto mes a mes los datos nos están diciendo que estamos combatiendo el principal problema que tenía la economía española. Hoy se están creando 1.492 puestos de trabajo al día. Este mes de noviembre hemos tenido las mejores cifras de descenso del paro de toda la historia, y no es una exageración. No obstante, los sindicatos mayoritarios dicen que los datos de noviembre tienen un carácter estacional de actividades de temporada. Para los agentes sociales, el empleo que se está produciendo, que se está creando, sigue el patrón instaurado por el gobierno del PP con la reforma laboral del año 2012. Es precario, estacional y genera situación de subempleo, dicen. Pero yo creo que no hay motivo para la satisfacción. Si se cruza este dato con el dato de afiliaciones a la Seguridad Social, nos encontramos con que solo se han generado 1.600 empleos en el mes de noviembre. Por lo tanto, realmente ha habido menos contrataciones, ha habido menos empleo en el mes de noviembre que en el mes de octubre, ¿no? Y del dato del paro, una valoración inmediata que lo que nos viene a demostrar es que la política de empleo del señor Rajoy es un fracaso absoluto.
El Partido Popular llega al final de su mandato con un balance en el que hay muchas luces, pero también muchas sombras. Desde el inicio de la legislatura, el paro ha bajado en 273.061 personas, pero la ocupación no termina de despegar y todavía es inferior a la que había cuando Zapatero dejó la Moncloa. El mes de diciembre de 2011 terminó con 17.200.000, casi 290.000 afiliados, mientras que en noviembre de 2015 se ha cerrado con 17.223.000. Es decir, que la afiliación no solo no ha subido, sino que ha bajado en 6.836 personas. Las muertes superan a los nacimientos por primera vez en los últimos 16 años, es decir, que España tiene un crecimiento vegetativo negativo. Entre enero y junio de este año han nacido 206.656 personas, mientras que han muerto 225.924, lo que da un valor absoluto de 19.268 personas en negativo. Las cifras las acaba de publicar el INE y corresponden al primer semestre de este año. Es la primera vez que se alcanza crecimiento vegetativo negativo en un semestre desde el año 1999, según han resaltado las fuentes de este organismo dependientes del Ministerio de Economía. Para analizar este desastre demográfico, conectamos en directo con el experto en demografía, Alejandro Macarrón. Señor Macarrón, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La ecuación es muy fácil. Cuando en un país nacen menos personas de las que se mueren, ese pueblo está destinado a su desaparición, ¿no? Bueno, destinado no, está en la senda de. Si uno va hacia un abismo, se puede detener antes de llegar al abismo, pero ir va hacia el abismo, ¿no? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Vamos hacia la desaparición, lo que pasa es que todavía estamos lejos de ella. ¿Y cómo se invierte esta tendencia? ¿Qué tendrían que hacer los políticos para incentivar la natalidad? Lo primero es concienciar a la gente. Cuando hay un grave problema y la gente no es ni siquiera consciente de ello, pues no se pueden tomar medidas, ¿no? Luego hay que dar incentivos económicos, lógicamente hay que compensar una parte del coste de tener hijos, los hijos cuestan dinero y son un beneficio para la sociedad, por lo tanto parte de ese coste debería asumirlo la sociedad pues, por la vía de declaraciones fiscales, bonificaciones en las cuotas de seguridad social, mayores pensiones para la gente que tiene más hijos y cosas así. Pero además de eso yo creo que es muy importante que los políticos, y no solo los políticos, fomenten un cambio cultural a favor de tener más niños, ¿no? Esto no es un problema solamente de leyes o de dinero, es un problema de modelo de sociedad. Y la sociedad entera debe implicarse. Por ejemplo, algunos hemos impulsado una fundación que se llama Renacimiento Demográfico, que lo que pretende es sensibilizar a la población y estudiar el tema, y necesitamos ayuda, ¿no? Pero cuesta conseguir contribuciones porque a la gente le cuesta ver que deba donar fondos a las personas que nos dedicamos a este tipo de temas, ¿no? Pues deseando que los políticos le hagan caso y se invierta esta pirámide demográfica, le despedimos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. El Gobierno ha retirado 7.750 millones de euros de la hucha de las pensiones para hacer frente a los pagos de pensiones ordinarios correspondientes al mes de diciembre y a la paga extra de Navidad, que ascenderán en total a 15.387 millones de euros. A esta cifra habrá que unirle el pago a la agencia tributaria por la liquidación del IRPF, que aún no se ha realizado. Esta, hay que recordar, no es la primera vez que la Seguridad Social ha dispuesto de fondos de esa denominada hucha de las pensiones este año. El pasado mes de julio sacó más de 3.000 millones también para abonar las pagas ordinaria y extraordinaria de esas pensiones. Una encuesta sitúa al Partido Popular como ganador con 114 escaños, 30 por encima del Partido Socialista Obrero Español y 72 menos que lo que consiguió la formación liderada por Rajoy en los comicios del año 2011. Por detrás, como decíamos, estarían el PSOE con 84 diputados, Ciudadanos se sitúa como tercera fuerza con 74 y Podemos tan solo obtendría 48. La encuesta, realizada entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre mediante 1.500 encuestas telefónicas, refleja que el PP se mantendría como la primera fuerza política y con bastante ventaja sobre sus contrincantes. Llegados a este punto, es importante explicar que no todos los escaños valen lo mismo. En unas provincias hacen falta más votos que en otras para conseguir un escaño. Por eso puede ocurrir que a empate de porcentaje de votos, entre un 22 y un 20% de sufragios, por ejemplo, el PP pueda llegar a obtener 15 o 20 escaños más que Ciudadanos. Este panorama hace también que los tradicionales graneros de votos, que para el PP, por ejemplo, pues habían sido siempre Madrid, Valencia o Baleares, ya no existan como tales. En las provincias más grandes, el voto ciudadano vale menos.
Por esa razón, los dos partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, tienen ventaja en ellas frente a los dos partidos mayoritarios. Madrid, por ejemplo, reparte 36 escaños, la que más de todas. También es la circunscripción que más sufragios requiere por cada acta de diputado. 180.000 votos son necesarios por cada uno de los escaños. Casi idéntica situación se da en Barcelona, que reparte 31 escaños. Las tres siguientes en el ranking de las grandes son Valencia, Alicante y Sevilla, con 12 escaños. En cambio, en las provincias más pequeñas, PP y PSOE juegan con ventaja. Soria, que es la más pequeña, solo reparte 2 escaños. En ella se vende el escaño más barato de España, 48.000 votos únicamente. Las siguientes en el ranking de las más pequeñas son Zamora, Teruel, Palencia, Segovia, Ávila, Cuenca, Guadalajara y Huesca, con 3 escaños a repartir. Pese a esa ventaja del bipartidismo en muchas provincias, desde el PSOE no quieren que se produzca una fuga de votos y por eso hoy su secretario general, Pedro Sánchez, ha apelado al voto útil, asegurando que Podemos está desfondado. Iglesias le ha respondido que el único voto útil es votar a la formación morada, ya que si el electorado socialista quiere que Sánchez llegue al poder, tendrán que pactar con ellos. Claramente los votantes de Podemos tienen que saber, uno, que el partido de Podemos está desfondando, que el único partido de izquierdas que puede ganar a las dos derechas es el Partido Socialista Obrero Español. Para tener a vuestro partido donde le queréis, el voto útil es el voto morado. Y nosotros vamos a estar dispuestos a hablar con todo el mundo, pero creo que la única garantía de que nos podamos poner de acuerdo con el Partido Socialista es que le superemos en las elecciones. Pero Sánchez no solo ha tenido palabras para los de Podemos. El líder de los socialistas ha insistido en que frente a Ciudadanos y Partido Popular, formaciones que identifica como las dos derechas, solo está el PSOE, y advierte a los electores de que Rivera entregará la presidencia en bandeja al Partido Popular. Yo lo que creo es que el votante de izquierdas tiene que concentrar su apoyo en el único partido de izquierdas que puede ganar hoy a las dos derechas, a la de Rajoy y a la de Rivera. Y Rivera va a hacer presidente a Rajoy. No tengo ninguna duda de ello. Quedan apenas 24 horas para que dé comienzo la campaña electoral y los candidatos continúan haciendo promesas. En el Partido Popular, por ejemplo, prometen rebajas fiscales, más kilómetros de AVE, frenar los desahucios, congelar la parte regulada de la factura eléctrica, medidas también para favorecer el empleo indefinido, un nuevo INEM e instaurar el sistema austriaco de cotizaciones sociales. E insisten en que el PP es el único partido fiable para la recuperación económica. Que lo que hay que hacer es gastar más y endeudarse más. Y los que decimos que lo que hay que hacer es vivir de lo que producimos y vendemos. Y cuando eso lo hagamos, y lo estamos haciendo, y lo hacemos cada vez más, mejora la riqueza del país, y con riqueza podemos atender a todo. Sin riqueza no se puede atender a nada. Eduardo, a 18 días de las elecciones generales, ¿te parecen creíbles las promesas de Mariano Rajoy? Pues no, Beatriz, no me las creo. Y no es una desconfianza emocional, es una desconfianza empírica. Más que empírica, axiomática. Es una desconfianza que no necesita demostración, porque se evidencia por sí misma. La palabra de Rajoy no vale un ardite y, verbalizada en forma de promesa, no llega a la categoría de bisutería de mercadillo de extrarradio. Lo sé yo y lo saben los 11 millones de españoles que confiaron en su palabra y en su programa en las elecciones de 2011. No solo no cumplió, sino que hizo todo lo contrario de lo que prometió hacer. Los clásicos dirían que Rajoy tiene menos palabra que un mercader cretense y que el humo y la nada pesan más que sus promesas, que ahora, en campaña electoral, vuelven a salir de su boca como salió el beso de los labios de Judas. Los observadores internacionales para las elecciones legislativas del domingo en Venezuela se refuerzan a partir de hoy con la presencia del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la misma jornada en la que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, ha pedido reunirse con todos los observadores. El expresidente es el único, junto con el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y junto al senador colombiano, Horacio Cepa, que ha sido invitado a participar como observador directamente por el gobierno chavista. Eduardo, ¿por qué el chavismo ha elegido a Zapatero como garante de un proceso democrático en Venezuela? Vamos a ver, Beatriz, el chavismo bolivariano ha llamado a Zapatero como observador electoral porque para ellos Zapatero es la encarnación de los 3 macacos japoneses, el célebre trío de monos en el que uno se tapa la boca,
otro las orejas y el tercero los ojos. Para el chavismo bolivariano, Zapatero es el observador ideal, porque además su memoria es tan sectaria como su ley de memoria histórica. Zapatero es socialista, los chavistas bolivarianos también. Zapatero y sus socialistas han defendido siempre ese régimen brutal, totalitario y criminal. La hemeroteca, la biblioteca y la fonoteca no mienten. ¿Qué mejor observador para la farsa electoral chavista que un socialista tan buenista que nada más aterrizar en Caracas pide respeto para unas urnas que antes de haber sido abiertas ya están llenas de sangre y de cadenas? Si faltaba un cuarto mono, el que se tapa la nariz, Zapatero también lo lleva de la mano, porque el olor a pucherazo tampoco lo percibe. Gracias, Eduardo. Nicolás Maduro ha vuelto a cargar este miércoles, contra el presidente de nuestro país, Mariano Rajoy, por sus recientes declaraciones sobre el proceso electoral en Venezuela, en las que tanto Rajoy como Cameron exigían un proceso limpio, transparente y en paz. Y le ha advertido de que no va a ganar ni un voto atacando a su país, a Venezuela. Y yo lo que espero es que todo el mundo acepte el resultado electoral. La democracia no es solo la aceptación del resultado electoral, exige más cosas, pero sin la aceptación del resultado electoral no hay democracia. Se acepte pacíficamente por todas las partes y espero que el pueblo venezolano pueda votar, que se garantice su derecho a votar en paz, sin violencia, en libertad, y que las elecciones sean justas y transparentes. Por ahí salió Rajoy otra vez hoy. Una basurita. Estás de partida, Rajoy. Estás de partido. Chao. Venezuela es sin duda protagonista de la actualidad mundial por ese proceso electoral que va a tener lugar el domingo. Para hablar de todo ello y conocer un poco más la realidad de ese país, tenemos en nuestro plató a William Cárdenas. Muy buenas noches, portavoz de la Plataforma de Venezolanos en España. Señor Cárdenas, ¿cómo cree que se va a desarrollar ese proceso electoral? ¿Cree en la efectividad de los observadores internacionales? ¿Cree que van a garantizar esas elecciones que pedían muchos dirigentes, que sean transparentes, limpias, en paz? ¿O cree que el chavismo va a conseguir manipular los resultados? Bueno, en primer lugar hay que precisar, ¿no?, que estas elecciones, como muchas otras que se han celebrado en Venezuela, se celebran en un clima de muchísima tensión porque previamente el oficialismo, el gobierno, y en este caso el gobierno de Maduro, se ha encargado de amedrentar a los electores, ¿no? Ya hemos visto actos de violencia de los grupos armados que atacan a los opositores, y eso ya marca de una manera muy fuerte la situación en la que se ejerce el derecho del voto en el país, ¿no? ¿A su juicio es creíble un proceso electoral que se celebra con varios líderes de la oposición en las cárceles? Bueno, eso es un absurdo, ¿no? Tener a los opositores presos, tener a los líderes demócratas presos, es traicionar la democracia, es completamente ilógico. Eso ya define que hay un comportamiento y un desequilibrio, una desigualdad. Es un sesgo que favorece al sector oficial. No permitir que estos líderes políticos estén en la calle ejerciendo su derecho a opinar, bueno, pues es cercenar el derecho de expresión de una buena parte de la sociedad venezolana, sobre todo porque son los líderes que encarnan el sentimiento y la voluntad de cambio que tiene el país, ¿no? En los últimos días hemos visto varios titulares, varios han sido los titulares que ha copado su país. Por un lado, el asesinato de ese opositor en el mitin de Lilian Tintori. Por otro lado, Lilian Tintori denunciando que querían asesinarla, que querían matarla. ¿Son esto exageraciones, son esto paranoias, como señalan desde el chavismo, o realmente el chavismo está ejerciendo terrorismo de Estado en Venezuela? No, es que eso lo hemos denunciado ya en múltiples ocasiones y yo creo que la comunidad internacional ya no tiene ninguna duda acerca del carácter criminal de quienes dirigen los destinos de Venezuela en los actuales momentos, ¿no? Recordemos que el año pasado, por salir a manifestarse los estudiantes, bueno, pues fueron objeto de ataques violentísimos, brutales,
más de 43 muertos, 200 y pico de heridos graves, 3.000 detenidos. O sea que el carácter de vocación autoritaria, totalitaria del gobierno de Nicolás Maduro no tiene ninguna duda, ¿no? En los últimos días Nicolás Maduro ha tratado de seducir a los votantes ofreciéndoles de todo, desde carne a cerdos, a tablets. ¿Cree que el chavismo tiene miedo estos días? Bueno, obviamente tiene muchísimo miedo, es que hay muchas razones para que tenga miedo. En primer lugar, ya se siente en Venezuela un grado de saturación máximo, de rechazo a la gestión del chavismo. Han sido muchos años, son casi 17 años de despropósitos que han llevado al país, han conducido al país a la peor situación desde el punto de vista social, económico y político de su historia. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo la describiría usted en pocas palabras? La situación en Venezuela de caos total. Todos vemos las imágenes de la gente haciendo colas increíbles a las 4 de la madrugada para buscar un kilo de arroz, porque el desabastecimiento es brutal. O sea, hay inflación, una inflación la mayor del mundo, una situación de inseguridad personal, la muerte, el número de muertes violentas que arroja Venezuela al año, 25.000 muertes violentas, no lo tienen ni siquiera países que están en guerra, viviendo conflictos bélicos, ¿no? Entonces, en medio de ese caos absoluto, estos señores pretenden disfrazar esto de democracia, ¿no? Cuando en realidad es una dictadura militar con algunos de sus dirigentes seriamente señalados, involucrados en delitos de narcotráfico, de corrupción, de cooperación con grupos terroristas y de violación permanente a los derechos humanos, ¿no? ¿De su juicio qué debería hacer la comunidad internacional? ¿Debería intervenir en Venezuela sabiendo todo esto que está denunciando y que cada vez es más patente? Bueno, entiendo que ya la comunidad internacional tiene una lectura muy clara de lo que está ocurriendo. Hoy mismo hemos conocido la comunicación que envió el secretario general del Consejo Europeo junto con el presidente Mariano Rajoy, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, el expresidente Felipe González, el expresidente Ricardo Lagos de Chile, y ellos ya denuncian y le exigen al gobierno venezolano unas elecciones limpias, ¿no? Son elecciones, es un proceso para elegir a los candidatos a la Asamblea, pero el temor absoluto es de que ese voto informatizado que se utiliza en Venezuela sea nuevamente utilizado para llevar un gran desencanto y una gran frustración a la población venezolana, ¿no? Por último, señor Cárdenas, no me gustaría que se marchara sin preguntarle qué le han parecido esas declaraciones de Nicolás Maduro que acabamos de ver, en las que tilda, en las que califica al presidente del gobierno español, a Mariano Rajoy, de basurita, y además le amenaza, le advierte que no va a ganar ni un voto en España insultando a Venezuela. Bueno, no es la primera vez que lo hace, lamentablemente, ¿no? No tiene ningún respeto por líderes internacionales, y en este caso por el presidente del gobierno español. Tiene especial fijación, ¿no? También sí, con Mariano especial Rajoy. fijación con Mariano Rajoy y con España, ¿no? Sí. Le duele mucho lo que se dice desde aquí, porque desde aquí se dicen muchas verdades, con absoluta libertad y con absoluta franqueza, ¿no? Se denuncian las cosas. Y bueno, es la respuesta de un Maduro desesperado que siente que perdió por completo el apoyo popular, ¿no? Pues señor Cárdenas, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte en ese proceso electoral, a ver si efectivamente al final es un proceso limpio, transparente y en paz. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Momento para la historia con Fernando Paz. Fernando, que estamos ya de un navideño, que no nos lo creemos. Absolutamente, como debe ser, por las fechas en las que estamos, claro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de los belenes, ¿no? De los belenes que se ponen en las casas. Todos sabemos lo que es un belén, pero ¿cuándo se debe poner el belén? Porque hay mucha gente que lo está empezando a poner ya, otra gente que lo pone prácticamente el día antes de Nochebuena. ¿Cuándo es la fecha correcta? Bueno, a mí me da un poco de pudor decir estas cosas porque en España estamos reglamentándolo
todo cada vez más, es un poco asfixiante el asunto. Yo digo cuál es la costumbre simplemente y Bien. cada uno, según la tradición, que haga lo que le dé la gana, que la verdadera tradición es esa, hacerlo cada uno cuando le dé la gana. Sobre todo en este país. Sobre todo en España, efectivamente, pero la tradición viene a decir que se mantenían los belenes desde el día 8, desde el día de la Inmaculada, hasta la Candelaria, hasta el día 2 de febrero, es decir, un mes después prácticamente de Año Nuevo. Pues eso se ha perdido, está totalmente en desuso, ¿no? Porque yo creo que el día 8 como muchísimo, ya se han quitado todos los belenes. Yo admito que en mi casa hago pressing para que el día 7 se quite, pero bueno. Pero la costumbre de verdad que es alcanzar la Candelaria, o sea. ¿Por qué ponemos belenes en nuestras casas, Fernando? ¿Cómo ha empezado esta tradición del Belén? Bueno, la tradición empezó en la segunda mitad del siglo XVIII. La trajo España Carlos III, que hereda el trono a partir de la muerte de su hermano, su hermanastro, Fernando VI, que muere sin descendencia. Carlos III es rey de Nápoles. Sí, porque empieza en Nápoles, el Belén, ¿no? Claro, empieza en Italia y entonces la trae a España, la traslada a España, la empieza a reinar en 1759, la traslada a España en esa segunda mitad del siglo XVIII. Procede del siglo XIII el Belén como lo entendemos, es decir, las representaciones del Belén proceden del siglo XIII y se debe nada menos que a San Francisco, que andaba triscando por los montes del Lacio una víspera de Nochebuena y estaba pues el hombre, en fin, pues embargado de emoción porque acaba de leer el Evangelio de San Lucas, donde se centra más que en ningún otro, bueno, las pocas alusiones que hay a la infancia de Jesús con algún fuste están ahí, ¿no? Y entonces aquello le movió a decir, bueno, voy a celebrar una misa en la cual estén presentes los elementos que se citan en el Evangelio, en fin, recreando todo aquello. Lo que pasa es que muchos de esos elementos verdaderamente no aparecen en los Evangelios canónicos. Quería hablar. ¿Cuáles son los elementos históricos del Belén? Porque aparecen muchos otros elementos como los Reyes Magos, la mula, el buey, que no aparecen en los Evangelios. Efectivamente, de acuerdo a lo que aparece en los Evangelios, pues todo eso no está. Entonces, ¿por qué aparece? ¿Se lo sacó de la manga? No, no se lo sacó de la manga. Había una tradición, que es difícil precisar cuándo nace, pero había una tradición, digamos, por la cual el pueblo estaba persuadido de que efectivamente el pesebre al que alude precisamente San Lucas, pues estaba, en fin, rodeado de elementos, unos elementos determinados, algunos de los cuales eran el buey y la mula. ¿Cuándo aparece eso? Es bastante discutible. Desde luego hay un evangelio apócrifo muy tardío, que es del siglo VII, el Pseudo Mateo, donde aparece perfectamente descrito, o sea, pero es una tradición un poco tardía, porque hablamos del siglo VII. Parece ser que la primera estaría en el Pseudo Santiago, que es de mediados del siglo II. De hecho, hay representaciones del Belén del siglo IV, de las catacumbas de Roma, por lo tanto es muy fiable que a finales del siglo III, siglo IV ya esos elementos estaban presentes. Pero aún más, como digo, en el Pseudo Santiago, a mediados del siglo II, están los elementos que constituyen el Belén. Por lo tanto, sería una tradición muy primeriza de la Iglesia y de hecho parece ser que los elementos están recogidos incluso del propio siglo I. Es decir, que las primeras comunidades cristianas lo celebraban así. ¿Por qué sí o por qué no? Probablemente se deba a que recogen, a que son herederos de una tradición oral que así lo dispuso, que así lo relataba, que relataba el nacimiento de Jesús con una serie de elementos. Es decir, de que parte de fábula y parte de leyenda de la transmisión oral de algo que no es puramente histórico. Está la duda de la historicidad, de la exactitud en la historicidad, que probablemente en un pesebre había, digamos, animales domésticos, pues casi con absoluta seguridad, como era normal en una sociedad agraria. ¿Y los Reyes Magos, por ejemplo, que aparecen también y que son parte de ese Belén fundamental? Los Reyes Magos es uno de los grandes misterios y atractivos de verdad de los Evangelios, porque son personajes enigmáticos. No se cita el número de los Reyes Magos en ningún momento, se habla de los magos de Oriente y de los presentes que portaban para ofrecer al niño nacido, al niño Dios, pero no se habla del número ni de dónde venían. Es interesantísimo la investigación de los Reyes Magos y hay precisamente una investigación en marcha acerca de eso, del que algún día a lo mejor le hablaré. De la que no nos desvelas nada de momento. No, de momento no. Bueno, la tradición del Belén, hemos visto su origen en Nápoles, en Italia, pero actualmente es exclusivamente española, se pone el Belén en otras partes del mundo. Bueno, cuando llegó a España en la época de Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII, enseguida fue adoptado, como era la costumbre de la época, al traerlo la corona a España, la aristocracia inmediatamente adaptaba las costumbres de la corona y el pueblo imitaba las costumbres de la aristocracia. Y en consecuencia empezó a haber en todas las casas españolas, casi con independencia de su estatus socioeconómico, con mayor o menor, en fin, despliegue de medios, pero empezó a haber belenes en todas las casas. A partir de ahí, los franciscanos
astutamente llevaron el Belén a América, se convirtió en instrumento de la evangelización última, de la evangelización más tardía de finales del siglo XVIII. Pensemos que es la época en la que España se extiende sobre todo por la zona de Estados Unidos, de la costa del Pacífico y del sur de Estados Unidos actual, hasta llegar a Alaska, y se utilizó como ese elemento de evangelización de belenes que estaban a su vez influidos por la flora y la fauna de aquellos lugares, o sea, recreaban los belenes. Es decir, que había unos belenes con palmeras. Eso es. ¿No? Bueno, palmería siempre ha habido, pero... Sí, pero vamos, sí, con la flora y la fauna de los lugares, pues en fin, en los que los franciscanos estaban llevando a cabo la evangelización. Y de ahí pasó, en esa mitad del siglo XVIII, principios del XIX, pasó a prácticamente toda Europa, lógicamente a la Europa católica, con independencia de que fuera la Europa latina, la Europa germánica o la Europa eslava, pero siempre sea latina, germánica o eslava, lógicamente católica, porque como bien sabemos los protestantes son muy reacios a todo lo que son figuritas y a todo lo que son representación de imágenes y iconografía en general, entonces no lo utilizan, pero en muchas zonas de Europa es frecuente que en los mercadillos estos navideños, pese al recio clima que caracteriza el centro de Europa, se vean esas figuras propias de los belenes, incluso representaciones de belenes. Fernando, ¿y entonces por qué le está ganando terreno Papá Noel, por ejemplo, a los Reyes Magos, el árbol de Navidad a los belenes? Porque hoy prácticamente en la totalidad de las casas el árbol está siempre, y en algunas todavía queda el Belén. Bueno, por la misma razón que hemos celebrado Halloween, después ha habido el Thanksgiving Day, después el Black Friday y últimamente creo que hasta el Cyber Monday o algo así, ¿no? Es decir, porque estamos arrasando con la cultura propia, con la cultura hispana, con la cultura nuestra, la cultura española, pues está siendo arrasada por la invasión acultural, porque ni siquiera tiene una procedencia clara, aunque su origen puede ser sajón, pero esa aculturación que caracteriza los fenómenos de la contemporaneidad. Bueno, pero el árbol sí que lleva ya bastante tiempo dentro de nuestra tradición. ¿Aceptamos árbol como animal de compañía con el Belén o no lo aceptamos? Es un elemento incómodo el árbol, o sea, ocupa sitio, tal, pincha, es una cosa un poco extraña. Bueno, pues algo que a los niños les gusta mucho, poner las bolitas. Por ahí se cuela el demonio, sí, pero quiero decir con esto que, bueno, el árbol, vamos a darlo por bueno, efectivamente, se ha integrado en un concepto más amplio, bueno, no molesta y no ha sustituido a ningún otro elemento, ¿no? En algunos sitios sí, pero en muchas casas, felizmente, en la mayoría está integrado. Más o menos conviven. Yo le diría que no soy muy partidario, pero bueno, a la fuerza ahorca, ya sabe usted. En su casa no hay árbol, entiendo. Sí, lo hay. Ah, lo hay. Bueno, ¿a qué atribuye, ya por último, a qué atribuye usted la campaña antinavideña iniciada por los autodenominados ayuntamientos del cambio, pues como Barcelona, que quiere celebrar el solsticio de invierno, como Madrid, que quiere hacer una Navidad multicultural, con mercadillos, con bailes africanos y con de todo? Bueno, pues a que evidentemente esas apuestas lo son desde posiciones ideológicas muy claras, posiciones que son absolutamente adversas a nuestra cultura hispana en primer lugar y sobre todo y fundamentalmente al carácter cristiano de las fechas en las que estamos. La excusa puede ser la laicidad, el laicismo o la convivencia con otras culturas, cualquier cosa es buena y cualquier pretexto es bueno para atacar nuestra cultura y el cristianismo. Es lo que están haciendo de manera muy activa. Por otra parte, se vería venir y no creo que nadie se pueda llamar a engaño al respecto, lógicamente ante la dejadez de los gobiernos municipales anteriores, que todo hay que decirlo. Recordemos aquí en Madrid, por ejemplo, aquella polémica bajo el mandato de Gallardón, donde las calles los luminosos de las calles no tenían palabras, no tenían ninguna referencia de ningún tipo, incluso había palabras tan sugerentes y evocadoras como estupro y cosas semejantes que, bueno, en su momento creó una cierta polémica. Mire usted, se empieza poniendo el árbol de Navidad y se terminan con estas cosas indefectiblemente, ¿no? Fernando, ya por último terminamos seguro, pero cada uno al final pone el Belén como Dios le da a entender, pero bueno, hay mucha gente que solamente pone el misterio. ¿Qué es fundamental cómo se debe poner el Belén y qué es fundamental, qué no puede faltar en un Belén como Dios manda? Pues obviamente el portal, claro, el niño, por supuesto, porque al final la dimensión religiosa es obvia, ¿no? Pero más allá de la dimensión religiosa también está ese sentido de la adoración de la inocencia, ¿no? Ese arquetipo humano de la adoración de la inocencia, que es algo que en nuestros tiempos precisamente no se da, sino todo lo contrario. No puede faltar eso, obviamente, y a mi entender no pueden faltar las figuras de las que hablábamos sacadas, los Reyes Magos por descontado, la mula y el buey, sacados de los evangelios apócrifos, como decíamos, y siempre pues un pequeño puentecito sobre un río de plata, una palmera es fundamental.
fundamental lo de La Palmera. Insisto siempre en lo de La Palmera. ¿Por qué es tan importante La Palmera? No, esto es un gusto mío personal. Yo es que me encanta Las Palmeras. Fenomenal. Y pues algún ganso por allí, algún pato, alguna cosa. Bueno, pero eso no es fundamental. No me resisto a preguntarle el caganer que ha aparecido en muchos belenes últimamente, tradición catalana. ¿Aceptamos o no aceptamos? Bueno, en su zona geográfica me parece perfectamente plausible, incluso fuera de Cataluña, como, digamos, evocación de la hispanidad de una región como Cataluña, pues está muy bien que por solidaridad con el carácter hispano de Cataluña, todos los españoles esta Navidad pusiéramos un caganet ahí. Debajo del caganet ya cada uno puede poner lo que crea más oportuno. Pues clarísimo, no faltará ese caganet. Pondré el Belén el día 8, ¿no? Como espero que hagan todos los espectadores. Pondremos además Reyes Magos, de todo. Muchas gracias, Fernando Paz. Un placer, como siempre. Y me invita a ver a su Belén, que tengo una intriga. Por descontado. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y en los deportes, ayer Juanma comenzó la Copa del Rey. Cuéntanos qué ha pasado. Bueno, como hemos comentado antes, en apenas unos minutos jugará el Real Madrid, ya está jugando el FC Barcelona, pero vamos cronológicamente por lo que ocurrió ayer. Lo estamos viendo precisamente, la victoria del Atlético de Madrid en Reus. Comenzaron adelantándose los catalanes y sufrieron los de Simeone ante el buen juego del líder de su grupo en Segunda B. Sin embargo, después, gracias a Vieto y gracias a Saúl Ñigue de cabeza, ambos lograron remontar esta eliminatoria, que queda muy franca para dentro de 2 semanas pasar a la siguiente ronda hacia octavos de final de Copa del Rey. También el Leganés dio la sorpresa y ganó al Granada 2-1 precisamente en Butarque, la ciudad del sur de Madrid, y parece que tiene las de ganar de cara a esa eliminatoria contra el equipo de Sandoval. Pero vamos ya al Barcelona, que como decimos lleva media hora jugando aproximadamente. Está intentando hacer valer el resultado de la ida ante el Villanovense y Luis Enrique ha elegido por los menos habituales. Solamente Dani Alves, ya les hemos adelantado el 11 titular al inicio de este informativo, solamente Dani Alves es titular de entre los habituales de Luis Enrique, que como decimos quieren pasar de eliminatoria, quieren cerrar ese pase antes de irse a jugar el Mundial de Clubes ante el equipo de Villanueva de la Serena. Y el Real Madrid está ya en Cádiz, en apenas hora y media jugará su ida de los 16avos ante el equipo del sur de Andalucía, y estamos viendo la masiva llegada, el masivo recibimiento, mejor dicho, al equipo blanco. Esta mañana, cuando han llegado a tierras gaditanas, Pepe, Varane, todos han sido aclamados. Hay que indicar que la BBC, ni Bale, ni Cristiano, ni Benzema han viajado hasta Cádiz, una ciudad en la que el Madrid vivió algunos de sus mejores momentos. Lo estamos viendo, por ejemplo, ¿quién nos recuerda el debut de Robinho hace apenas 10 años, que parecía que iba a ser Pelé y luego se quedó más bien en Nilsson? Bueno, allí fue donde el brasileño debutó con una grandísima actuación, y también donde el butragueño dejó este magnífico regate, donde debutó él también y donde hizo esta cabriola que ha pasado a la historia del Real Madrid. Un Real Madrid en el que Benzema se ha entrenado esta mañana en solitario, en su día libre, poco antes de declarar, es una declaración grabada, pero bueno, poco antes de que se emita en la televisión francesa, la declaración que ha hecho en torno al caso Valbuena. Vamos a escuchar un adelanto. Je joue pas avec les caméras, je joue pas un jeu, moi. Je suis là pour être sincère comme je le fais, donc j'espère que ça va bien se terminer, qu'on va tous être bien, que ça soit Mathieu, moi, mon ami, et voilà, qu'on retourne tous en équipe de France pour gagner cet Euro. Bueno, nos vamos a ir con una imagen de hace apenas unos minutos en Valencia. Ayer, la hija del dueño de Peter Lim decía que a Nuno le iba a sustituir un entrenador que no fuera cercano a Peter Lim y al dueño, y hoy, en un día, le ha crecido mucho la nariz, porque estamos viendo a Gary Neville presentarse ante su nueva plantilla, a la que va a dirigir el ayudante hasta ahora de la selección inglesa. Será el primer entrenador del Valencia, un equipo que dirige Peter Lim, que preside Peter Lim, amigo íntimo de Gary, un entrenador hasta ahora sin experiencia. Juanma, pues hasta aquí la información deportiva, pero continúa. Les dejamos en unos instantes con Punto Pelota, que además creo que trae un pelotazo exclusivo. Cuidado. Joaquín Maroto, ¿no? Eso es, porque si no hay que perderse nunca Punto Pelota, hoy menos aún. Estarán aquí en este plató Ulises Sánchez Flor, Joaquín Maroto con un pelotazo del Real Madrid, Roberto Palomar, Josevi, Gonzalo Miró y Rubén Uría. Bueno, pues no nos lo perderemos. Tampoco se pierdan ustedes Gaceta.es con la información al minuto, todas las exclusivas y la mejor información de opinión, igual que Puntopelota.es en lo deportivo. Muchas gracias. Nosotros les decimos adiós hasta mañana. Gracias y buenas noches.